La letra Mem al comienzo de la oración está abierta, significando de que de la fuente de Dios proviene toda sabiduría. Pero al final de una oración sale cerrada, significando que terminando con la palabra de Dios, todo está cerrado. Fuera de Dios, ningún tipo de sabiduría puede sustituir la que hemos ya aprendido de parte del Señor. Bueno, aquí estamos de nuevo en el estudio de la palabra del Señor. Continuamos con el estudio del Salmo 119. Y el estudio de hoy nos lleva a la sección ya de la letra Mem. La letra Mem del alfabeto hebreo, que tiene el significado del número 40. Mem representa el agua, una fuente de agua, una corriente de agua, y eso simboliza la sabiduría de origen divino, ¿no? Es la fuente de Dios, de sabiduría. Así que en esta sección vamos a hablar precisamente de la palabra Mem acerca de la fuente de sabiduría. ¿Dónde vamos a encontrar la sabiduría de Dios? El entendimiento del significado de la vida, sino en la palabra. Así que comenzamos hoy con la letra Mem en el verso 97, donde dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. O sea, si es la fuente de sabiduría, debo dedicarle tiempo a la meditación. Y meditar en la palabra, que ya hemos hablado en otras ocasiones de esto, significa darle vueltas en la cabeza a los conceptos y a la palabra de Dios. Por lo tanto, podemos estar trabajando y pensando y meditando en la palabra del Señor para nuestra vida. ¿Qué significa para nuestra vida? Esta palabra es la palabra que nos hace sabios. No nos da un degree en la universidad, sino que nos hace sabios en el entendimiento en la sabiduría de parte de Dios. Cómo tener más de Dios, cómo buscar más de Él y cómo ser enriquecido por Él. Dice el verso 98, dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. O sea, ¿cuál es el resultado de tener siempre los mandamientos o la palabra con nosotros? El resultado es que soy hecho sabio. Cuando llegan las circunstancias, qué bueno es tener la sabiduría de parte de Dios para aplicar esta palabra a nuestra vida, a nuestra necesidad, a nuestras circunstancias, para tomar nuestras decisiones y hacerlo con sabiduría. ¿Cómo podemos ser sabios en ese sentido? Dice aquí el salmista, que siempre esos mandamientos, siempre la palabra del Señor está con nosotros. Así que si la tenemos presente en ese momento, van a influir en nuestras decisiones y en nuestra vida, y por lo tanto vamos a ser sabios. Alguien puede ser analfabeto en cuanto a letras y demás, y sin embargo ser sabio para con Dios y tener sabiduría en medio de las luchas. En el verso 99 y el verso 100, dice:
más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Es decir, aquí el salmista dice, aún más he sido más sabio de aquellos que me enseñaron. Enseñar no significa necesariamente que se sea una persona sabia para con Dios, sino que puede ser conocedor de la palabra y eso es lo que enseña. Pero la sabiduría es de aquel que vive la palabra del Señor. Por eso dice aquí el salmista, he entendido mucho más que aquellos que me enseñaban, aquellos que eran mis maestros. Cuando Jesús estuvo en la tierra, muchas veces fue confrontado por los rabinos, los maestros, los escribas, y Jesús sabía más que ellos y les respondía. Todo niño judío era instruido en las Escrituras. Sin embargo, Jesús, con su sabiduría, sobrepasaba a todos ellos, ¿no? Era una situación bien adelantada acerca de lo que le habían enseñado. Dice, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Más que los viejos. La palabra aquí en la Biblia se usa de los viejos siempre para hablar de la sabiduría cuando había que buscar consejo, había que buscar orientaciones. Generalmente se iba a los ancianos en Israel, para que ellos pudieran dar su veredicto o darle consejo y demás. Por lo tanto, ser anciano era sinónimo de sabiduría, la sabiduría que puede dar la vida a su hijo. Y sin embargo, dice el salmista aquí, que él ha entendido mucho más allá de los ancianos. Ha entendido mucho más allá. ¿Por qué? Porque ha guardado la palabra del Señor. Fíjense, he guardado, por lo tanto yo sé más, tengo más sabiduría aún que los ancianos. La palabra de Dios debe ser de provecho para nosotros cuando la estudiamos, cuando indagamos, cuando buscamos en ella y la guardamos. Recordemos que guardar la palabra significa obedecerla, vivir de acuerdo a ella. Pablo le da un consejo a Timoteo y le dice que debe estudiar, escudriñar las Escrituras porque lo pueden hacer sabio para la salvación. Porque a través de las Escrituras encontramos el camino de la sabiduría y el camino de la salvación. Y siempre repito el pasaje donde Jesús le dice a las autoridades judías, escudriñar las Escrituras. Ellas son las que hablan de mí. Así que, por lo tanto, está diciendo el salmista, me ha hecho sabio, he entendido, tengo esa sabiduría porque he guardado. Hay una relación entre una cosa y la otra. Una cosa entre estudiar y guardar la palabra y la sabiduría de tipo espiritual. Específicamente, ese es el mensaje de esta sección de Men. Por eso decimos, Men es el símbolo del agua de la vida, del agua de la sabiduría, de la fuente que proviene de parte de Dios. En el verso 102, dice, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Aquí seguimos en ese mismo ritmo, tú me enseñaste. Cuando somos enseñados por la palabra, eso nos brinda la sabiduría necesaria para no apartarnos. Podemos apartarnos de la verdad de Dios cuando malinterpretamos algo, cuando no entendemos algo,
cómo tomar una decisión o qué es lo que Dios quiere. Solamente a través de la palabra la podemos entender. Por lo tanto, dice aquí el salmista que la palabra es el instrumento que utilizó Dios para enseñarle. Para enseñarle. Por eso no se apartó. Apartarse no es solamente perder la fe o algo así ya drástico, sino apartarse puede ser que yo tomo decisiones que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hay en muchas ocasiones personas que se han apartado pensando que están siguiendo la voluntad de Dios. Pero quiero que le diga una cosa, la única forma de no apartarse del camino es de la palabra del Señor, que viene a ser como una luz en mi camino. Dice que no se apartó, dice el salmista, no me he apartado porque tú me enseñaste. ¿Cómo vamos a ser enseñados si no es a través de la palabra? Podemos buscar, si queremos estudiar medicina, qué hacer con respecto a las enfermedades, bueno, tendríamos que leer artículo, algo sobre medicina y conocer qué debemos hacer. Hoy en día hay muchos enseñadores en internet que hablan y dan consejos de para esto, para aquel mal, para este otro. Pero la palabra de Dios es la que nos enseña el camino, es la que nos enseña la voluntad, es la que nos enseña acerca de la sabiduría de Dios para no apartarnos de lo que realmente Dios quiere. Y continuamos ya para terminar este estudio, este breve estudio del Salmo 119 y la palabra mem, el verso 103 y 104, que dice así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Cuánto podemos decir que la palabra de Dios es dulce a nuestro paladar? Es agradable, es placentero estar en la palabra de Dios. Dice el salmista que es más que la miel a mi boca. Así, es algo placentero, no algo cansón ni algo que uno lo rechaza, sino que es como la miel, es dulce, de la cual queremos más y queremos más. Entre más profundizamos en la palabra, vamos a hallar más y queremos buscar más de Dios. Y el verso 104 que dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Cómo vamos a adquirir inteligencia si no es a través de la palabra del Señor? Ahora, por esa causa, es decir, porque ha adquirido inteligencia, es que termina diciendo: por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. El poder discernir entre el camino de la verdad y el camino de la mentira, el secreto está en adquirir inteligencia, no ser muy inteligente humanamente, sino la inteligencia que da la palabra de Dios, porque esa inteligencia viene de parte de Dios. Es adquirir esa inteligencia que me permite poder discernir entre la verdad y la mentira. Entre la verdad y la mentira. Alguien dijo en una ocasión que la inteligencia, la sabiduría espiritual era la que nos permite no solamente discernir entre la verdad y la mentira, sino discernir entre la verdad y la casi verdad, que se parecen pero no es lo mismo.
ella es la que nos da la inteligencia para discernir cuál es el camino correcto delante de Dios. Ese camino el cual Dios me está pidiendo que yo ande en medio de los avatares de la vida moderna, tan sumamente agitada y llena a veces de estrés. Necesitamos esa sabiduría y esa inteligencia para poder discernir dónde está la voluntad de Dios para mi vida y cómo Dios quiere que yo enfrente el desafío de la vida. Así que, mis hermanos, esa es la letra Mem. Y pido al Señor que como en esta sección de la letra Mem, Él le dé entendimiento, enseñanza, le haga sabio, le dé inteligencia para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios según su sabiduría. Recordemos que la letra Mem representa el agua, una fuente de agua, que eso simboliza la sabiduría que proviene de parte de Dios. La letra Mem representa, en la nomenclatura hebrea, representa el agua. Así que, mis hermanos, hasta aquí el estudio del día de hoy. Dios me les bendiga y recordando siempre, busque su Biblia cuando vayamos a tener estos videos para que realmente sea un estudio de la palabra. Usted lo puede profundizar. Usted puede buscar referencias, saber de lo que estamos diciendo, buscar otros pasajes bíblicos, y así es como es un verdadero estudio bíblico. De esa manera podemos ser enriquecidos en la sabiduría, en la enseñanza, en la inteligencia que proviene de la palabra. No la descuide, no la descuide. Y si tiene preguntas, haga las preguntas, porque de eso se trata. Así que, mis hermanos, aquí les dejo el tema de este día. Dios me le bendiga, enriquezca grandemente su vida espiritual y profundice aún más el conocimiento de parte de Dios. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia, sus hijos, sus proyectos delante de Dios, y sobre todo Dios bendiga sus finanzas para que usted pueda vivir de acuerdo y descansando en la voluntad de Dios. Dele like, coméntelo y comparta también con otros que puedan ser enriquecidos con la palabra del Señor. Dios les bendiga.